Buenos días, soy Andrei Moldovan, soy profesor de filosofía en la Universidad de Salamanca y voy a hablar de el pensamiento crítico y los límites de la autoridad epistémica en la docencia de filosofía. Em, si miramos la memoria de grado de filosofía de la Universidad de Salamanca, se dice que este grado debe garantizar que sus egresados han adquirido las siguientes competencias básicas y evaluables. Algunas de estas competencias tienen que ver con adquirir conocimiento de teorías, argumentos y del contexto histórico y social en el que se han generado estas teorías. Pero también otras competencias hablan de saber aplicar las diversas técnicas de razonamiento filosófico, analizar la estructura conceptual de problemas complejos, analizar, sintetizar, construir y criticar argumentos formales e informales, saber identificar falacias. Es decir, el tipo de razonamiento que suele llamarse pensamiento crítico. Según la enciclopedia Stanford de filosofía, la entrada acerca del pensamiento crítico escrita por David Hitchcock, el pensamiento crítico tiene estas tres características. Es un pensamiento que tiene que ver con tomar una decisión sobre qué creer o hacer. La persona que realiza esta actividad trata de cumplir con los estándares de adecuación y precisión apropiados y además consigue cumplir con estos estándares por lo menos mínimamente. Es decir, el pensamiento crítico no es solo una intención, sino también un logro. Se podría decir que el pensamiento crítico es el proceso de tomar ciertas decisiones de manera razonada. En la docencia de filosofía, estas habilidades se forman y se desarrollan mediante sobre todo la redacción de ensayos y los debates que se organizan en clase. Ana Cuevas, profesora de filosofía de esta universidad, tiene una guía dedicada a los estudiantes donde da indicaciones y consejos acerca de cómo escribir ensayos filosóficos. Y dice, en filosofía un ensayo no consiste en la mera presentación de unas opiniones, ni tampoco en el relato de lo que otros filósofos han opinado al respecto de un asunto. Es preciso que el que escribe defienda sus propias afirmaciones y que ofrezca buenas razones para ello. Este tipo de consejos los encontramos en grados de filosofía en todo el mundo. Por ejemplo, el filósofo Jim Pryor de la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos tiene un documento parecido donde dice que en un ensayo tú tienes que dar por lo menos un argumento, no solo expresar la opinión de los demás o contar lo que han dicho otros. Y no es suficiente decir yo creo que P, tienes que decir yo creo que P por estas razones, ¿no? Y dar razones que justifica tu creencia. Esta idea de que la filosofía se relaciona con el pensamiento crítico, con tomar decisiones razonadas, que uno mismo tiene que decidir qué es lo que cree que es más plausible, tiene que ver con, tiene toda una historia en filosofía desde el barroco, desde Descartes, por ejemplo, pasando por los filósofos de la Ilustración, Kant, por ejemplo, que insiste mucho en estos aspectos. En contraposición, en las asignaturas de ciencias, el pensamiento crítico no juega el mismo papel, ¿no? Si miramos la guía de una asignatura como Bioquímica y Biología Molecular del grado de Química de la Universidad de Salamanca, vemos que ahí se habla de las competencias son y los objetivos son los de explicar ciertos fenómenos, de describir ciertos fenómenos y pues como el proceso de respiración celular y su regulación, identificar las etapas de síntesis de un ácido graso, es decir, básicamente adquirir conocimiento y saber aplicar este conocimiento a casos concretos. Hay también eh, algunos objetivos que tienen más que ver con el pensamiento crítico, como es aplicar la inducción, saber usar la inducción, o algunos que hablan de creatividad.
pero casi todos estos objetivos tienen que ver con adquirir conocimiento. El objetivo principal del profesorado en las aulas de ciencias no es fomentar el pensamiento crítico, sino compartir información desde una postura de autoridad epistémica, transmitir cierta información. No interesa si el estudiante pueda albergar dudas respecto a la veracidad de la información que ha recibido. No se le pregunta por su opinión y no se fomenta la pluralidad de opiniones, al contrario que lo que se hace en filosofía. Y no quiero decir que eso sea malo ni en un caso ni en el otro, sino simplemente que observamos esta diferencia, ¿no? Y por supuesto, la razón para no admitir que un estudiante cuestione el corpus de conocimiento científico no es que éste se considere infalible. Muchas veces los propios docentes saben que es provisional o incompleto, pero se considera que el alumno todavía no tiene los recursos necesarios para saber qué preguntas, objeciones o críticas se pueden admitir y cuáles no. Si miramos una asignatura que pertenece esta vez no a una ciencia empírica, sino a una ciencia pura, a una ciencia formal, que es la lógica formal, que casualmente pertenece al grado de filosofía, pero no pertenece a lo que tradicionalmente se concibe como filosofía, sino que más bien es una rama de las matemáticas, la lógica formal o lógica simbólica o lógica matemática, ahí el docente lo que hace es introducir un lenguaje formal, sus reglas de formar fórmulas, su interpretación y posteriormente un cálculo que nos ayuda a pasar de algunas fórmulas a otras, a hacer deducciones correctas. Hay varios cálculos. El cálculo de Tableau es un cálculo automático, en el sentido de que en cada paso se puede hacer solo una cosa. Entonces, cuando uno aprende qué es lo que tiene que hacer, simplemente tiene que aplicar esas reglas. Es un cálculo automático. Con lo cual podemos decir no requiere el uso del pensamiento crítico porque no se trata de tomar decisiones, más allá de pues, saber entender qué es lo que uno tiene que hacer. Sin embargo, hay otros cálculos como el de deducción natural, donde tenemos toda una serie de reglas y en cualquier momento, en cualquier paso de una demostración, se pueden aplicar varias reglas. No todas las reglas nos van a llevar al resultado deseado o a algún resultado. Algunos, pues no. Con lo cual hay un espacio de posibilidades, hay estrategias posibles que podemos aplicar y ahí podemos decir que sí, es una toma de decisiones porque tienes que elegir, ¿no? Si hay una decisión, tiene que haber una selección, una elección posible, con lo cual tienes que elegir entre varias reglas que se pueden aplicar en un momento determinado. Entonces, si el pensamiento crítico consiste en tomar una decisión de manera razonada, aplicar un procedimiento mecánico como el de Tableau no es un caso de pensamiento crítico. El cálculo de Tableau no requiere usar el pensamiento crítico, pero el cálculo de deducción natural sí lo requiere. En disciplinas formales como la lógica formal, el uso del pensamiento crítico está restringido por la existencia de procedimientos claramente establecidos para realizar ciertas operaciones. Algunos de estos procedimientos permiten, otros no permiten usar el pensamiento crítico. En la docencia en ciencias empíricas, tal como vimos, el pensamiento crítico suele tener un papel secundario a la comprensión y la adquisición de información que se considera conocimiento. El corpus de conocimiento circunscribe claramente el espacio de libertad que pueda tener el estudiante para usar su pensamiento crítico, que queda bastante restringido. Principalmente se trata de adquirir conocimiento, de entender, pero no de tomar decisiones, si eso es lo que llamamos pensamiento crítico, como hemos visto. Podemos decir entonces que en estas materias que hemos analizado hasta aquí hay pues dos tipos de actividades. Por un lado, adquirir información que viene dada y que se presenta no para ser cuestionada, sino como conocimiento, como segura, desde una postura de autoridad epistémica. Y un espacio de posibilidades donde se fomenta el pensamiento crítico, la creatividad dentro de los límites normativos establecidos por
cada materia por el conocimiento que hay, por lo que es seguro dentro de ese ámbito. Y ese espacio de pensamiento crítico puede ser más amplio o más restringido. Para poner una analogía, los juegos, ¿no? En el ajedrez tenemos unas reglas claras que no se pueden negociar, pero dentro de estas reglas hay todo un espacio de posibilidades. ¿Qué pasa en filosofía? Pues en filosofía el pensamiento crítico tiene un papel mucho mayor y mucho más importante que en estas otras asignaturas de ciencias. El docente de filosofía sí fomenta el pensamiento crítico autónomo en el alumnado, animándole a evaluar por ellos mismos las distintas posturas y tomar decisiones en base a estas evaluaciones. El docente invita al estudiante a asumir un nivel de autoridad epistémica que, sin embargo, él o ella misma no asume como docente. El docente de filosofía suele evitar comprometerse con una postura u otra, incluso en cuanto a debates clásicos que pertenecen a la filosofía antigua a veces. No pretende tener la autoridad epistémica requerida para escoger entre teorías opuestas y presentar solo una, la correcta, la que constituye conocimiento. Los docentes de filosofía exponen el contenido como propuestas filosóficas, concepciones filosóficas, a veces se habla de textos, ¿no? Es decir, el aspecto este del conocimiento es mucho más reducido. Son propuestas y el espacio que tiene el pensamiento crítico parece ser que es mucho más extendido. Pero esto puede ser una ventaja y una virtud de las clases de filosofía, pero a la vez puede ser un problema en la medida en la que no está claro cuáles son los límites, qué es lo que cuenta como conocimiento, qué es seguro dentro de la filosofía. Parece que nada es seguro, que todo se puede cuestionar, ¿no? Con lo cual llegamos a una especie de paradoja. ¿No? El docente propone, pero no toma decisiones. Es el alumno el que tiene que tomar decisiones, aunque está en una postura mucho menos privilegiada y mucho más, ¿no? Digamos, ignorante respecto al asunto que el experto. Y para poner un ejemplo de este tipo de conceptos o de debates que suelen ser, en este caso, muy comunes en los primeros años, los primeros cursos de filosofía, la distinción entre lo que se llama a veces la tradición analítica y la tradición continental dentro de la filosofía. Algunas corrientes pertenecen más bien a la tradición analítica, otras más bien a la tradición continental, y los alumnos debaten intensamente si una u otra es superior, es mejor, propone éxitos o logros más importantes que la otra. La filosofía analítica, para entendernos, es la afirmación metodológica de que ciertos problemas filosóficos se deben solucionar apelando al lenguaje y presta más atención a la lógica y al análisis conceptual, mientras que la filosofía continental, ahí entran pues corrientes filosóficas que muchas vienen del siglo XIX, que tienen la fenomenología, la hermenéutica filosófica, el estructuralismo, el postestructuralismo, etcétera. El debate entre estas dos corrientes es muy importante y los alumnos lo toman muy en serio. Pero esto puede llegar a ser un problema, porque el estudiante no está capacitado para comprender la relevancia de estas metodologías, por ejemplo, de la metodología analítica, sin llegar a practicar la filosofía analítica y poder observar la medida en la que sus resultados consiguen aclarar los problemas iniciales o incluso ofrecer soluciones. Si no tiene suficiente experiencia, el estudiante va a tomar decisiones en base a consideraciones de momento, subjetivas, influencias de momento, que son irrelevantes. Por eso mi sugerencia metodológica, didáctica, es que es un error en la docencia insistir en que el estudiante se decida a favor de una postura o tradición rechazando otras. Son debates muy sutiles, muy complicados y no está preparado para tomar decisiones. Es recomendable no darle la impresión de que está capacitado para realizar este tipo de lecciones y de que cada uno tiene que hacer a la suya. Es recomendable acostumbrar al estudiante a pensar que los ensayos y debates son ejercicios de argumentación para comprender mejor la estructura inferencial de una propuesta,
y no momentos claves en su formación en las que él o ella tiene que tomar una decisión a favor de una teoría u otra, una decisión definitiva que toma en base a buenos argumentos, porque esas decisiones son muy complicadas. Muchas gracias. Aquí algunas referencias bibliográficas.